Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y desde el Lidl quieren que os contemos qué es lo que vale realmente la pena. Y todos sabemos que lo que de verdad importa está en las cosas sencillas. Tenerlo todo sin tener que renunciar a nada, darte un capricho sin sentirte culpable, o tener tiempo para ti cada día. Porque vivir sintiéndote bien contigo mismo es lo que vale la pena. Descansar, compartir una comida sin mirar el reloj, reírte fuerte, abrazar sin prisa, ver a los tuyos aunque sea un ratito, eso también vale la pena. Y claro, también vale la pena disfrutar de una buena comida, de lo fresco, lo sabroso, lo bien hecho, de esto que dices, esto sí merece la pena. Y en Lidl lo saben, por eso eligen la calidad sin renunciar a la cantidad. Cuidan cada producto y a sus proveedores y todo al mejor precio. Porque ayudarte a vivir mejor, a llenar tu mesa sin vaciar tu bolsillo, poder cocinar para ti despacito, pero con buena letra, y a disfrutar cada pequeño gran momento. Y es algo por lo que comprar en Lidl. Lidl vale la pena. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de la enfermedad autoinmune más frecuente, que es el hipotiroidismo de Hashimoto. Ya he hecho varios episodios sobre esta patología que te los dejaré enlazados en las notas del programa, pero me parece importante recalcar y volver a hablar de ello porque la gran mayoría de los hipotiroidismos que hay actualmente son autoinmunes. Y el abordaje no solo pasa por tomar la hormona tiroidea, pues el Eutirox o la levotiroxina en forma de fármaco, ¿vale? Es importante entender la patología, sus causas, sus consecuencias, para poder abordarlo correctamente. Entonces, antes de hablar del hipotiroidismo de Hashimoto, es decir, de la parte autoinmune, tenemos que entender un poquito cómo funciona esta glándula tiroides, ¿vale? Para quien no lo sepa, la glándula tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello, en la parte delantera del cuello, y tiene forma de mariposa. Su principal función, que no es poca, es producir hormonas, las hormonas tiroideas. Está la hormona T4, se llama así porque tiene 4 yodos, y la T3, que se convierte, o sea, pasa al quitar un yodo de esa T4, pasa a ser la T3, que es la activa. Estas hormonas regulan nuestro metabolismo, es decir, la velocidad a la que funcionan casi todas nuestras células del cuerpo, es decir, es un papel fundamental. Como os digo, estas hormonas influyen pues, en el ritmo cardíaco, en cómo obtenemos la energía de los alimentos, en la temperatura de nuestro cuerpo, en cómo nos concentramos, en el estado de ánimo, incluso de la salud digestiva, es decir, prácticamente en todo. O sea, os podéis imaginar pues, una alteración de estas, cómo puede afectar a todos los niveles. Como os decía, para fabricar esas hormonas, esta tiroides necesita yodo, ya os digo, este T4 habla de los 4 yodos que hay. Y su producción está regulada por otra glándula más arriba, ¿no? Como a un nivel superior, que es la hipófisis, que se encuentra en el cerebro. La hipófisis va a mandar una señal, que es esa TSH, que es la que vamos a medir en la analítica, que es como la jefa, ¿no? Es la que va a decir a la tiroides, oye, mira, pues produce más o produce menos, que ya tengo suficiente, en función de las necesidades y de la cantidad de hormona tiroidea que haya en el cuerpo, ¿vale? Es una retroalimentación negativa, es decir, cuando haya suficiente hormona tiroidea, T4, pues habrá menos TSH, y en cambio cuando haya poca producción de hormona, pues la TSH se elevará. Siempre lo explica mucha gente, ¿no? Con los gritos de la jefa diciendo produce, produce, o no produzcas tanto. Cuando hablamos de hipotiroidismo nos referimos a la situación en la que la tiroides no está produciendo suficiente cantidad de hormonas, ¿vale? Entonces están por debajo de lo normal, por eso es hipo. Y cuando hay menos hormonas tiroideas, pues el metabolismo se vuelve más lento, podemos sentir cansancio, frío,
dificultad para concentrarnos, incluso estreñimiento, piel seca. Luego vemos más síntomas, ¿vale? Pero esos son como los más característicos. Pero efectivamente no todos los hipotiroidismos son iguales. Antes sí que existían más situaciones en las que la tiroides no funcionaba, pues por ejemplo, porque no había suficiente yodo. Pero desde hace décadas ya se yoda el agua como medida de salud pública, incluso se utiliza sal yodada, consumimos alimentos con yodo. Es decir, la gran mayoría de los hipotiroidismos que tenemos actualmente, primero no son por falta de yodo y normalmente son autoinmunes, ¿vale? Es decir, que el sistema inmunitario se confunde, empieza a generar anticuerpos, empieza a atacar nuestra propia glándula tiroides y empieza a fabricar menos. Es como si bombardeásemos la fábrica de lo que sea, pues hay menos fabricación, ¿vale? Evidentemente hay más situaciones, como por ejemplo una extirpación de la glándula, en la que también se genera un hipotiroidismo, ¿vale? Pero cuando es funcional, la mayoría de las veces no es por esa falta de yodo, como sí que podía ocurrir hace años, Pero actualmente la gran mayoría son autoinmunes. ¿Qué pasa? Que a nivel medicina tradicional, por así decirlo, se aborda como un hipotiroidismo más, es decir, me falta hormona tiroidea, pues te la sustituyo. Y sí, es una parte del tratamiento, como vamos a ver al final, pero por supuesto necesitamos entender que si hay una autoinmunidad, hay una parte del sistema inmune que está alterado y por esa parte también tenemos que mejorar para poder abordar esta patología de una manera global. Como os decía, esta reacción autoinmune va a provocar inflamación, tanto en el tejido tiroideo como en el resto del cuerpo, y poco a poco puede ir dañando esa glándula hasta que, que no sea capaz de producir esta hormona, que es normalmente cuando se detecta, ¿vale? En este proceso se generan anticuerpos, se generan sustancias que van a atacar a diferentes partes de la tiroides. Pues, por ejemplo, los más conocidos son los antitiroglobulina, los anti-TG, o los antiperoxidasa tiroidea, los anti-TPO, y cuando ya tenemos esto elevado en sangre, pues ya son una señal de que el sistema inmunitario ha generado esas sustancias, esos anticuerpos contra la glándula. Por eso, como os digo, no es solo un problema de tiroides, de estoy fabricando menos, sino que es un problema del sistema inmunitario. Y aquí lo importante es que el Hashimoto va a pasar desapercibido durante años. A veces el sistema inmune lleva tiempo ya atacando a la glándula antes de que se produzca una deficiencia de hormona tiroidea, que es la que nos dé síntomas y eso nos haga mirar analíticas, ¿vale? Entonces, claro, lo ideal sería hacer controles por lo menos de hormonas tiroideas de forma recurrente, en las analíticas recurrentes, para evitar que si hay una afección ya tiroidea autoinmune, lo reconozcamos cuanto antes, pero no es lo habitual. ¿Y cuáles son las causas? Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, es importante entender que no solo hay una causa, no solo en el hipotiroidismo de Hashimoto, sino en todas. No hay una causa que desencadene todo, sino hay un conjunto de factores que sumados hacen que el sistema inmunitario empiece a confundirse y a atacar tejidos propios. En Hashimoto, el tejido que ataca es esta glándula tiroides, ¿vale? Pero los mecanismos de fondo son iguales que en otras enfermedades autoinmunes o similares. Lo primero que tiene que haber, por supuesto, es una predisposición genética, ¿vale? Pero que la haya no quiere decir que se vaya a desarrollar esa enfermedad. Otro de los factores, uno de los principales, es el sexo y las hormonas. Las mujeres tenemos mucha más predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes. Se calcula que el 80% de los casos de Hashimoto serán en mujeres. Y eso tiene que ver, por un lado, como os digo, las enfermedades se dan más en mujeres porque están ligadas al cromosoma X. Y ya sabéis que las mujeres tenemos XX y los hombres XY. Por tanto, tenemos un cromosoma más, más posibilidades, ¿vale? Pero por otro lado también por el papel de los estrógenos, que estos estrógenos pueden modular la respuesta inmunitaria. De hecho, en Hashimoto, cuando hay un exceso de estrógenos, no se realiza bien esa conversión de T4 a T3, es decir, de hormona que fabricamos a hormona activa. Y por tanto, no tener una buena cantidad de hormona activa, ya nos habla de que no está funcionando todo bien. Otro de los factores es la edad, que con la edad va aumentando el riesgo, sobre todo a partir de los 30 a 40 años
que hay más cambios hormonales y el sistema inmune también empieza a mostrar un poquito señales de desequilibrio. Luego vamos a meternos en lo que podríamos considerar o llamar factores ambientales, ¿vale? Por ejemplo, una disbiosis intestinal, ese desequilibrio de la microbiota, puede alterar la comunicación entre el intestino y el sistema inmunitario. Ya sabéis que el 80% del sistema inmunitario se encuentra en el intestino. Por tanto, tener un intestino alterado, ya sea por lo que sea, por infecciones, por disbiosis, por inflamación intestinal, va a alterar la respuesta del sistema inmune. Además, cuando hay esta disbiosis, también suele cursar con un aumento de la permeabilidad intestinal, es decir, tener un intestino permeable, que de esto hablé ya en el episodio 136. Cuando hay una permeabilidad intestinal, una hiperpermeabilidad intestinal, más correcto dicho, lo que ocurre es que hay más permeabilidad a sustancias que no deberían pasar. Es decir, esto permite que pasen al torrente sanguíneo fragmentos de alimentos, de bacterias o de toxinas que normalmente no deberían pasar, que entre esto hace que el sistema inmune lo reconozca como extraño y se active y genere una respuesta inflamatoria y una respuesta exacerbada del sistema inmune. Y en personas con esta predisposición genética o con esta activación mantenida, pues puede derivar en lo que hablamos de una enfermedad autoinmune. Es decir, que por mimetismo molecular, es decir, que por eso que hemos reconocido, pues esa proteína del pollo que nos ha entrado se parezca mucho a una proteína de nuestra glándula tiroides y como yo he generado anticuerpos para atacar esa proteína que ha entrado y he detectado como extraña, empiezo a atacar también esa parte de la glándula tiroides. Esto contado de una manera muy sencilla, seguramente poco científica, pero para que nos entendamos todos, y yo así lo entendí la primera vez que entendí esta reacción de mimetismo molecular a través de la permeabilidad intestinal, me sirvió mucho. Otro factor importante son las infecciones latentes, estas que no dan síntomas pero que se mantienen el sistema inmunitario en un estado de alerta constante, por así decirlo. Las más comunes, los ejemplos más claros son algunos virus, como el virus Epstein-Barr, que es el que genera mononucleosis, que está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar algunas enfermedades autoinmunes, entre ellas Hashimoto o la esclerosis múltiple. Pero cuidado, que se tiende a confundir esto y a pensar que toda persona que haya cursado con una mononucleosis va a terminar desarrollando algún tipo de estas enfermedades. Y no es así. De hecho, es que es un porcentaje muy, muy elevado de la población que ha pasado por este tipo de infecciones. Nada más que estos virus se mantienen ahí latentes y situaciones pues, de mucho estrés, cansancio, fatiga del sistema inmune, pues hace que puedan volver a salir, ¿no? A generar esa infección, pero que en realidad no es una infección nueva. Otro de los factores son los metales pesados, especialmente el mercurio. Además, el mercurio puede acumularse en el organismo y alterar tanto la función inmunitaria como la propia función donde se una, en este caso a la glándula tiroides. Hay muchos estudios que apuntan que metales como el mercurio en concreto tienen afinidad por órganos como la tiroides. Y esto hace que el sistema inmune empiece a intentar atacar a ese mercurio realmente y que lo que está atacando es la glándula. Estos, como siempre, son hipótesis, cada vez se sabe más, pero son todo teorías y que intentan explicar ese origen de la autoinmunidad. Y luego, por supuesto, tenemos que unir a todo esto el estrés crónico como gran protagonista. No solo por su efecto que tiene directo sobre las hormonas del estrés, sino porque el cortisol elevado, de una manera mantenida, puede desregular tanto la inmunidad como la función intestinal y por tanto también afectar a las hormonas sexuales que ya hemos visto que tienen un gran papel en la autoinmunidad. Y luego, por supuesto, destacar déficits nutricionales en general, pero destacando la vitamina D, que no solo sabéis que actúa sobre los huesos, ¿no? Que siempre pensamos que la vitamina D funciona como regular el calcio y por tanto salud ósea, sino que tiene un papel clave en la regulación del sistema inmune. Y además, en muchas patologías autoinmunes se ha visto que existe una resistencia en los receptores de vitamina D. Por eso las personas con autoinmunidad necesitan unos niveles de vitamina D más elevados, en torno a 50, 60 en sangre. Por tanto, podemos decir que el Hashimoto no aparece de un día para otro. Es el resultado de
pues tener un terreno inflamatorio e inmunitario un poquito tocado y alterado, ¿vale? Que se ha ido formando durante un tiempo, pues influyéndose por diferentes factores, no solo genéticos, ambientales, hormonales, estilo de vida. Por tanto, todo esto, todos estos mismos factores que han sido los que lo han podido llegar a causar, son el primer paso que tenemos que hacer para poder recuperar y ayudar al cuerpo a que pues funcione correctamente. Antes de ver en las cosas que tenemos que hacer, vamos a hablar del diagnóstico. Y es que el diagnóstico del hipotiroidismo de Hashimoto puede ser un poquito rompecabezas, sobre todo al principio. Muchas personas pasan meses o incluso años con síntomas un poco difusos, cansancio, caída de cabello, sensación de neblina, sin que nadie lo relacione directamente con un problema tiroideo. Por eso es importante reconocer qué síntomas pueden hacernos sospechar y sobre todo entender luego cómo interpretar correctamente una analítica tiroidea, ¿vale? Sin quedarnos con solo una cifra y que se quede un poquito aislado. Como os decía antes, ¿qué síntomas son los más frecuentes? Bueno, pues ya hemos visto esa fatiga, dificultad para concentrarse, también a nivel de mucosas, piel seca, caída de cabello, uñas muy frágiles, intolerancia al frío, sensación siempre de estar más lenta que el resto de personas, a veces cursa con un aumento de peso o incluso dificultad para perder peso, estreñimiento, digestiones lentas, pensad que todo va lentito, cambios de estado de ánimo, apatía o incluso bajo estado de ánimo que se pueda confundir con depresión, ciclos menstruales irregulares, incluso más abundantes. Bueno, si tienes alguno, si varios de estos síntomas se mantienen en el tiempo y no es por más cansancio, pues que no tenga que ver con tu estilo de vida, pues por ejemplo, si estás más cansada, pero también es cierto que estás en un trabajo con muchísimas horas, muchísimo estrés, pues bueno, puede estar justificado. Pero si es algo que se mantiene en el tiempo y que a lo mejor no está justificado con tu estilo de vida, pues lo ideal es acudir al médico y contarle todo esto para que te realice pues una analítica, entre otras cosas, completa de la función tiroidea. Y aquí llega una parte muy importante, ¿vale? No podemos diagnosticar ni descartar un hipotiroidismo solo mirando la TSH, que es normalmente lo que se hace como mínimo. La TSH es la hormona que, como os he contado antes, produce la hipófisis, ¿vale? Es la jefa, la que va a mandar, la mensajera que va a decir a la tiroides si debe fabricar más o menos hormonas. Entonces, cuando esa tiroides empieza a fallar, la hipófisis lo detecta y eleva ese mensaje de la TSH para fabricar más hormona tiroidea. Por tanto, nos vamos a encontrar en un hipotiroidismo una TSH elevada. Pero el problema es que los rangos de referencia que utilizan los laboratorios en los análisis suelen ser muy amplios. A menudo pues se encuentran desde 0,4 hasta 4,5, incluso 5, lo consideran correcto. Sin embargo, desde un punto de vista más clínico, ya sabéis que no están solo los rangos del laboratorio, sino los rangos funcionales, los que queremos óptimos para que eso funcione correctamente. Muchas personas con una TSH por encima de 2,5 ya tienen sintomatología claros de un hipotiroidismo, aunque su resultado en analítica esté dentro de lo que se considera rango normal. Y esto, como os digo, ocurre porque no solo importa el valor de la TSH, sino cómo se está transformando las hormonas tiroideas en los tejidos periféricos. Como ya os he mencionado, la tiroides produce la T4, sobre todo, que es esa hormona precursora. Para que el cuerpo use bien esa hormona tiroidea, se debe convertir en T3, que es la forma más activa. Y esta conversión ocurre principalmente en el hígado, en el intestino y en otros órganos periféricos. Y depende de muchos factores. De cómo está el sistema digestivo, de si hay inflamación o no, de cómo es el estrés, de la presencia de nutrientes como pueden ser el selenio y el zinc, de la cantidad de músculo, porque una parte donde se transforma es en el músculo. Por eso una persona puede tener una TSH dentro de rango, incluso una T4 aparentemente normal, pero si su conversión está siendo deficiente, seguirá teniendo síntomas de hipotiroidismo. Y es lo que se suele llamar hipotiroidismo subclínico, que yo creo que cada vez lo escucho menos, porque evidentemente subclínico no hay, porque hay clínica, entonces de subclínico no tiene nada, pero bueno, subclínico más que eso, subanalítico quizás, ¿no? Por tanto, la TSH vamos a buscarla que esté entre 1 y 2,5, ¿vale? Para que sea como lo óptimo para la gran mayoría de personas. Y aquí sí que quiero resaltar
que en mujeres que busquen embarazo, la TSH no debería superar los 2,5, porque valores más altos sí que se asocian con mayor dificultad para conseguir embarazo, e incluso con riesgo de aborto espontáneo, ya que las hormonas tiroideas son fundamentales para esa implantación del embrión y el desarrollo neurológico del bebé. A lo largo del embarazo hay que ir controlando e incluso puede llegar a 3. Pero, sobre todo en búsqueda de embarazo, es importantísimo mirar cómo está la TSH. Entonces, en una analítica, para evaluar la función del tiroides de forma completa, deberíamos mirar la TSH, la T4 libre, la T3 libre, que es la forma activa, la T3 reversa, que de esta no se ha hablado aún, pero es la que se fabrica cuando hay un bloqueo en la conversión de esta T4 a T3, ¿vale? Y suele haber pues por estrés, por inflamación, y esto también puede estar elevada en situaciones en las que aparentemente la TSH está bien, la T4 está bien, pero hay mucha sintomatología. Y luego, por supuesto, medir los anticuerpos tiroideos, anti-TPO, anti-TG. Estos anticuerpos nos pueden servir tanto para el diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto, pero no solo para eso, que es para lo que lo suelen utilizar, sino también nos sirve como marcadores de la evolución de la patología. Si con el tiempo, gracias al tratamiento, cambios de estilos de vida, los anticuerpos pueden ir bajando. Y es una señal de que el sistema inmunitario está más equilibrado y está mucho más calmado y no está generando estos anticuerpos para atacar a la función tiroidea. Y otro punto importante, sobre todo para las mujeres, para realizar la analítica, el mejor momento son los días entre el 3 y el 5.º día de ciclo menstrual, ¿vale? Porque es cuando las hormonas sexuales están más estables y no van a interferir tanto en la interpretación de los valores en la analítica. En algunos casos también se va a recomendar hacer una ecografía tiroidea, ¿vale? Eso os lo va a mandar el médico. Sí, sobre todo al palpar va a haber nota o que hay inflamación o que pueda haber algo de tejido de nódulos. En resumen, para el diagnóstico, para diagnosticarlo correctamente, requiere de un poquito ampliar los síntomas, ¿no? O sea, no solo observar síntomas, también evaluar las hormonas tiroideas todas a nivel analítico, anticuerpos y luego pues entender cómo está funcionando nuestro sistema, nuestro cuerpo en conjunto. Si hay signos de inflamación, cómo están nuestras hormonas, un poquito más en conjunto y entenderlo de una manera global y no solo decir, vale, pues tienes hipotiroidismo, lo único que tienes que hacer es tomarte la hormona tiroidea. No. Dentro de esta mirada un poco más integrativa me gustaría añadir algo antes de seguir avanzando, y es que cuando hablamos de hipotiroidismo en Hashimoto, como siempre, tenemos que recordar que una persona con Hashimoto tiende o es bastante frecuente tener otras enfermedades autoinmunes, aunque con el tiempo pueda desarrollar más si el sistema inmunitario sigue pues, en un estado más activado o desregulado. Eso no significa que vaya a ocurrir siempre, ni mucho menos, pero sí es importante tenerlo en cuenta para hacer un buen seguimiento o estar atento a más cosas que puedan llamar la atención. Las asociaciones más comunes que se hacen con el Hashimoto es la enfermedad celíaca, por tanto habrá que descartar celiaquía antes de retirar el gluten, con el vitíligo, con la diabetes tipo 1 o con enfermedades reumatológicas autoinmunes como puede ser el lupus o la artritis. En ese sentido, cuando alguien recibe un diagnóstico de Hashimoto, puede ser recomendable, como os digo, pues hacer algunas pruebas complementarias. Por supuesto, si se va a retirar el gluten de la alimentación, descartar celiaquía, y luego también se pueden solicitar en analítica algunos anticuerpos como los antinucleares, los ANA, que sirven como una herramienta de cribado un poco general para detectar posibles presencias de otras enfermedades autoinmunes de tipo reumatológico. Que esto no quiere decir que los pacientes de Hashimoto tengan que hacerse todas estas pruebas, pero sí estar atento dependiendo del caso, del contexto y de los síntomas. Entonces, por ejemplo, si te viene una persona con dolor articular y un Hashimoto, pues a lo mejor es recomendable derivar al reumatólogo a que le haga este tipo de analíticas para descartar, ¿vale? Porque cuanto antes se identifiquen, mejor se puede actuar para modular el sistema inmune y, bueno, pues todo, como siempre, un diagnóstico a tiempo mejora todo pronóstico. Y una vez dicho esto, vamos a meternos en hábitos de vida y estilo de vida que puede acompañar al hipotiroidismo de Hashimoto, que al final es el objetivo de este episodio, demostrar que una enfermedad autoinmune debe tratarse desde la mirada amplia y no solo
con ese medicamento de suplimos esta falta de hormona tiroidea. En otros episodios del podcast ya he hablado de la importancia de la alimentación en el hipotiroidismo de Hashimoto. De hecho, si te interesa este tema en profundidad, tienes 2 episodios que te voy a dejar en las notas del programa. Uno es el episodio 114 con Joaquín Puerma, pero tenemos otro con Montse Reus, que no me sé ahora mismo el número, pero lo buscaré y te lo pondré. Así que hoy no me quiero detener tanto en esta parte nutricional, aunque si os interesa puedo preparar un episodio específico sobre las generalidades de una alimentación en hipotiroidismo de Hashimoto, pero quiero centrarme en otras cosas igual de importantes que podemos hacer en el día a día para modular este sistema inmune y mejorar el avance y el bienestar de las personas que lo tengan. Son pilares que muchas veces pues pasamos por alto, pero que es que marcan una gran diferencia en la evolución. Entonces, como siempre, vamos a ver el primero, el descanso, y no solo el descanso, sino también los ritmos circadianos. Dormir bien no debe ser un lujo y no debe ser algo que hagamos los fines de semana, es una necesidad biológica de forma diaria. Durante el sueño, especialmente en las fases más profundas, el cuerpo repara los tejidos y regula el sistema y reequilibra el sistema inmunitario. Entonces, para que funcione bien nuestro sistema inmune, tenemos que descansar. Como sabéis, en cualquier enfermedad autoinmune, pues ese sistema está hiperactivado. Así que respetar el descanso tiene que ser clave. Y no solo es dormir las horas suficientes, que por supuesto, sino también intentar que sean de calidad. Y para eso, ir acorde con los ritmos circadianos, que son los ciclos naturales de la luz y oscuridad del día, que van también a regular nuestras hormonas, la energía, la digestión. Por supuesto, si trabajas de noche, pues sabemos que se sabe que trabajar de noche es un factor de riesgo para muchas patologías porque desregula todos estos ritmos. Entonces, además de dormir bien, exponernos a la luz natural, a la luz del sol por la mañana. Idealmente, al principio nada más levantarnos, para eso, bueno, pues intentar levantar las persianas, si podéis salir, pues mejor. Esto ayuda a sincronizar un poquito el reloj interno que tenemos y a regular la producción de otras hormonas como pueden ser el cortisol y la melatonina. Aquí, pues evitar pantallas y luces intensas por la noche, sobre todo antes de irnos a dormir. Entonces yo siempre digo, no me importa tanto la tele, pero que no tengamos pantallas o móvil muy cerca a nuestros ojos todo el día y sobre todo al irnos a dormir porque le damos la señal a nuestro cuerpo de que seguimos activados. Entonces por la noche en casa pues tener puntos de luz en las esquinas o luz mucho más tenues, pero que no sea, bueno, pues todo iluminadísimo, ¿vale? Intentar mantener horarios regulares, no solo para comer, sino también para movernos, para dormir, bueno, pues tener unos ritmos, porque el cuerpo se va activando a nuestra rutina y va ya sabiendo cuándo es el momento de descansar. Otro punto muy importante y para mí clave es la conexión con la naturaleza. Ya no solo hace falta que nos vayamos a una naturaleza increíble, sino pasar tiempo al aire libre, con parques, árboles, bueno, pues agua, porque puede ser en la playa, por ejemplo, en un río, tiene un efecto directo sobre el sistema inmune y sobre los niveles de estrés. Hay estudios que muestran que los llamados baños de bosque, que también tenéis un episodio en el que hablo de esto, pues simplemente caminar, respirar, estar en un entorno natural, puede reducir la inflamación y mejorar la función inmunológica. O sea, clave y fundamental, y además muchas veces que cuando hablamos de esto todo es muy caro, pues son cositas que podemos hacer de manera gratuita. Ya os digo, no hace falta que nos vayamos al mayor paraje natural en los Pirineos, que ojalá, pero si vivimos en una ciudad, pues acudir a la cosa más cercana que tengamos o a parques grandes. Y por supuesto, ante las dificultades, tener plantitas en casa, que esto siempre, bueno, pues nos da un poco de contacto con la naturaleza. Ya hemos hablado antes de la vitamina D, pero ya sabéis que tener unos niveles óptimos ayuda a equilibrar esa respuesta inmune y, bueno, pues uniéndolo con el punto anterior, la mejor fuente natural es el sol, así que exponernos unos minutos al día al sol con la piel descubierta puede ser de gran ayuda. Y si no, en los meses de menos luz o porque por nuestro trabajo y nuestros ritmos de vida no podemos exponernos al sol, que a mí me pasa,
porque me levanto muy temprano y al final estoy todo el día, sobre todo en invierno, es que las horas de sol son justo cuando estoy trabajando, pues es necesario suplementarme. Entonces, bueno, con analíticas periódicas para poder ir controlando los niveles de vitamina D y ajustar la dosis. Esto siempre con un profesional de la salud, ¿vale? Yo en consulta la regulo siempre con mis pacientes o con el médico o con quien reguléis y reviséis las analíticas, pues ir ajustando esa dosis. Otro punto clave y que para mí sí que es casi innegociable es el ejercicio físico. Sé que en muchos casos este punto es complicado, sobre todo en personas con hipotiroidismo, que ya hemos dicho que uno de los síntomas más comunes es el cansancio, la fatiga o incluso puede cursar con dolor muscular, pero dentro de las posibilidades de cada uno, el movimiento, como os digo, es innegociable. No se trata de hacer ejercicio intenso, sino de mover el cuerpo de forma regular. Caminar, nadar, yoga, estiramientos, pilates, cualquier actividad sobre todo que te guste y que disfrutes, ¿vale? El ejercicio mejora la circulación, el metabolismo, la sensibilidad a la insulina y regula el sistema inmune y reduce el estrés, que es lo que estamos buscando en este punto. Así que, de verdad, empieza poco a poco, aunque sean 10 minutos al día, y ve aumentando cómo te sientas. Y además, si no encuentras un momento para hacer deporte, intenta mantenerte activa o activo durante el día. Es decir, pues sube escaleras, ve caminando donde puedas, ponte 2 canciones en tu casa y baila, que a lo mejor pues no encontramos hueco para ir al gimnasio una hora. Bueno, pues no empieces por ahí. Empieza por, en tu día a día, encontrar cosas en las que puedas aumentar ese movimiento. Y luego una parte clave para mí es la parte emocional y la vida social. A veces cuando una persona recibe el diagnóstico de Hashimoto o cualquier enfermedad autoinmune, tiende a aislarse, a intentar hacer cosas bien, pero entonces eso le bloquea su vida social. Pero el contacto social, el apoyo, tener una comunidad cerca, relaciones de calidad, son una parte fundamental de la salud. Somos seres sociales y el sistema inmune va a responder a las emociones, al entorno social. Entonces, sentirte acompañada, reírte, tener conversaciones agradables, empaparte de cosas nuevas, compartir tiempo, bueno, pues es básico. Así que, importantísimo nutrir y trabajar esas relaciones sociales. Y luego el manejo del estrés e incluso el propósito vital. El estrés crónico es uno de los factores más desestabilizadores, por decirlo de alguna manera, del sistema inmunitario y por tanto también para la tiroides. Por eso, además de herramientas pues como la meditación, la respiración, también para mí es clave dedicar tiempo a cosas que te gusten, porque a veces yo veo a todo el mundo que estamos como, me incluyo, dedicando como todo el día a trabajar, a hacer la compra, a limpiar la casa, como a tareas que tenemos que hacer, y es una lista de tareas, pero de repente no encontramos hueco en toda esta lista de tareas de cosas que me gusten, cosas que no son productivas, cosas que son por hacerlas y ya está. Y eso nos conectan con nuestro propósito, nos hacen sentir bien y a veces pues no le encontramos o no tienen hueco, ¿no? Yo siempre digo pues o pintar o bailar o leer o cocinar, apuntarte a clases de coser, de lo que te guste. No se trata de eliminar el estrés, porque es que eso es imposible, sino de enseñar al cuerpo a salir de esa sensación de alerta constante, ¿no? Si tenemos un trabajo muy estresante que nos hace estar durante 8 horas o las que sean con unos niveles altitos de cortisol, ¿no? Con un estrés ahí muy activo, encontrar cosas que nos hagan bajar, que de repente tengas un ratito que te bajen, que te hagan conectar con otra cosa, es importantísimo para volver a ese equilibrio. Bueno, como veis, el tratamiento o el abordaje de este Hashimoto no es solo tomar una pastilla o seguir un tipo de alimentación. Hay muchas más cosas que hacer. Pero quiero hacer una reflexión sobre el tratamiento farmacológico, ya sea el Eutirox, la levotiroxina. Como he dicho varias veces, no solo es necesaria este medicamento, pero sí que es importante que entendamos qué es exactamente la levotiroxina, ¿vale? Es la hormona T4, la que produce nuestra tiroides, pero en forma de pastilla. Es exactamente esa hormona. Su función es reemplazar lo que la glándula pues no está pudiendo producir y mantener nuestra cantidad de hormonas tiroideas en rangos adecuados. Muchas personas piensan que tomar medicación
es un fracaso y llegan a consulta diciendo no, es que yo no me voy a tomar la medicación. De alguna manera es como que han perdido la capacidad de su cuerpo para funcionar o creen que se están rindiendo a la medicación y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Tomar la hormona tiroidea, la hormona sintética, no significa que no se pueda mejorar el resto de cosas con estilo de vida, alimentación, salud intestinal, bueno, todo lo que hemos visto. De hecho, muchas veces un buen abordaje integral, trabajando ese descanso, nutrición, microbiota, estrés, todo lo que hemos visto, ¿no? Actividad física, puede reducir la dosis de medicación que se necesite y en algunos casos excepcionales, pues incluso retirarlo, pero no es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es, sobre todo cuando hablamos de un hipotiroidismo autoinmune, intentar reducir la cantidad de anticuerpos que tenemos que están dañando la función tiroidea. Al reducir el daño de la función tiroidea va a mejorar, va a bajar esa inflamación y, como os digo, en algunos casos habrá que retirar la cantidad de hormona suplementada y en otros no, y no pasa nada. Lo que sí que no tiene sentido es tomar la pastilla y pensar que ya no tenemos que hacer nada más. O sea, combinar el tratamiento, la suplementación hormonal con un enfoque integral, pues trabajando todo lo que hemos visto, sí que es lo importante, ¿vale? Es decir, la medicación no es un fracaso, es una herramienta necesaria y de verdad fundamental, sobre todo cuando tenemos una TSH muy, muy elevada, porque si eso no baja, es imposible que tú puedas hacer ejercicio, por ejemplo, o que tengas energía para hacerte unos platos adecuados. Es imposible intentar que nuestro cuerpo tire cuando no tenemos energía. Así que con todo esto ya tienes muchas herramientas con las que empezar a trabajar tu hipotiroidismo de Hashimoto. O si tienes hipotiroidismo y no sabes de qué tipo es, que se lo preguntes al médico, que le pidas anticuerpos para poder saber si aparte de tomar el Eutirox tienes que empezar a aplicar todo esto, aunque esto ya sabéis que siempre nos viene bien a todos en general. Pero es muy importante saber qué patología tenemos y para poder tener todas estas herramientas de cómo abordarlo. Eso sí, poco a poco, tomar conciencia y dar pasos sostenibles uno tras otro, respetando tu ritmo. No se trata de hacerlo todo perfecto ni sobre todo de hacerlo todo a la vez, porque cada mejora, aunque sea pequeñita, ayuda a modular esa inmunidad. Intentar hacer todo seguramente te genere estrés y ya sabéis que el estrés ya hemos visto que es de las peores cosas, así que todo eso te va a ayudar a mejorar esa conversión de hormonas y aumentar la calidad de vida, y la calidad de vida te ayuda a poder seguir haciendo todas estas cosas. Es decir, salimos de ese círculo vicioso hacia mal para convertirlo en un círculo virtuoso en el que empezamos a que las cosas sean más fáciles de hacer. Y como siempre, gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Si te ha resultado útil, si crees que le puede resultar interesante a alguien, ya sabes que puedes compartirlo y a mí me ayudas a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.